¿Ha escuchado hablar de José? No el padre de Jesús, no el padrastro de Jesús, es José, el del Antiguo Testamento, ¿ok? El hijo de... No han visto los mensajes. El hijo de Jacob, ¿ok? Y el hijo de Jacob que tenía él tenía varios hijos, ¿cierto? Tenía a José. Y resulta que en resumen, José tuvo la mala suerte de nacer en una familia no muy buena. Tuvo la mala suerte de nacer en una familia donde sus hermanos le tenían mala porque él era el favorito del padre, el favorito de papá. ¿Ok? Y en eso que era el favorito de papá, José, sus hermanos, como le tenían mala, decidieron venderle. Porque aparte eran comerciantes. Y si usted dice que los judíos son comerciantes, bueno, desde sus inicios eran comerciantes. Ellos hicieron negocio con su hermano. A este tipo lo vendieron y se fue de esclavo a Egipto. ¿Por qué? Porque se había atrevido a soñar y a contar su sueño, ¿a quién? A sus hermanos y a sus padres. Y lo dieron por muerto. Le dijeron a su padre que él había muerto, mientras que sus hermanos sabían que lo habían vendido a una persona que traficaba esclavos. Esta persona llegó con José a Egipto y lo vendió a Potifar. Cuando lo vendió a Potifar, él pasó varios años con él, con don Poti y doña Poti, sirviéndoles como esclavo. Y resultó que ese Potifar, que era un buen jefe, le tenía mucho cariño y le entregó las responsabilidades de su casa. Pero doña Poti le tenía ganas a José y un día se le lanzó al dulce, como decimos los chilenos. El buen José, como era un hombre derecho que amaba a Dios, ¿qué hizo? Escapó, dejando su ropa detrás. Imagínense, en esos tiempos eran túnicas, ciertos mantas. Escapa. Esta mujer, como cualquier mujer desdichada, ¿qué es lo que hizo? Mintió. Esto es una novela, es como una novela de esas venezolanas. Mintió. ¿Cuántos venezolanos hay acá? Un aplauso para todos los venezolanos. Yo pensé que no iba a aplaudir nadie porque todas eran las manos, puras manos levantadas. Esas novelas bien lloradas. Este tipo arrancó, la mujer gritó: José, ¿por qué me dejas? Él se enojó: te voy a hacer la vida imposible, si no me quieres a mí, no me quieres a nadie. Igual que las novelas. Lo tomaron preso y lo metieron al calabozo. Para que vea usted que una mujer picada es mejor no llegar a ese estado, ¿o no? ¿Cuántos llevan hartos años de casado? Ya aprendió a qué batallas que no hay que dar, ¿o no? Bueno, José se fue al calabozo. Cuando estaba en el calabozo, él interpretaba sueños y todo este tiempo que él estuvo ahí, Dios lo empezó a preparar para cumplir su sueño. ¿Y cuál es el sueño? Que sus hermanos, que sus padres también se inclinaban ante él y él tomaba una figura preponderante frente a ellos. Sin embargo, él no sabía todavía qué exactamente significaba el sueño. Solo sabía que Dios se lo había prometido y que algún día se iba a cumplir. Pasa el tiempo, el faraón tiene un sueño, él sale de la cárcel y le dicen que se lo explique. Este hombre se lo explica y le dice: faraón, tu sueño significa que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero como yo soy inteligente y mi padre me crió muy bien, te voy a decir cómo solucionarlo, faraón. Porque nosotros comúnmente somos mandados a hacer lo que nos piden, pero no dar el paso adicional. Pero José dio el paso adicional y dijo: yo te voy a decir, tienes que juntar durante 5 años, y luego de eso, durante 7 años, y cuando venga la pobreza, un 20% de la cosecha, cuando venga la pobreza vas a tener para poder vivir esos 7 años de escasez que va a haber, cual nunca ha habido en la faz de la tierra. El faraón le agarró cariño. Y le dijo: ok, tú vas a ser el que va a administrar todo esto, te paso mi anillo y te pongo como segundo al mando de Egipto. Cuando eso pasa, viene la hambruna, la gente se está muriendo de hambre y de pronto los hermanos de José, que estaban en su casa mirando el techo, esperando a morir porque no tenían trabajo, no tenían pega, no les salía el bono del gobierno y estaban complicados, el papá les dijo: oye, levántense, que dicen que en Egipto hay comida, vamos a buscar. Fueron para allá y José los atendió. ¿Me siguen hasta ahí? José los atiende y los perdona. Hay varios entretelones por en medio y lo hemos visto en los mensajes anteriores. Véalos, que hay 4 mensajes para atrás grabados en YouTube en la serie Sueño. ¿Ok? Cuando José, que tenía un conflicto interno entre que los perdonaba y los quería mandar presos y todo esto, ¿cierto? Y decide perdonar. Cuando él decide perdonar, dice la Biblia que en el libro de Génesis capítulo 45, verso 14 dice: llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Benjamín era su hermano pequeño, el más chico.
Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Después comenzaron a hablar libremente con él. La última vez que hablamos del sueño y hablamos de José, que fue la semana antepasada, entendimos que para poder disfrutar nuestro sueño, el sueño que a veces Dios nos da, nosotros tenemos que aprender a perdonar a quienes nos hirieron en ese proceso para lograr el sueño. A veces son familia, a veces son hermanos, a veces son amigos, a veces son compadres, a veces tu propia esposa. Porque en ese proceso de cumplir tu sueño vas a ser herido por otro, porque a la gente no le gusta que sueñen. ¿Alguno aquí ha visto la película Hambre de Poder? ¿No? Véala, es una muy buena película, es la historia de cómo se fundó McDonald's y cómo nace con esta persona. Esta persona fue tan herida, fue tan poco apoyada por su esposa, que cuando consiguió el éxito, adivina qué fue lo primero que hizo. Dejó a la esposa. No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? No dejen a su esposa, por favor. Lo que estoy diciendo es que él no tuvo la capacidad de perdonar el daño que él le provocó por no creer en su sueño. Claro, este gallo también, ella tenía razón, porque imagínate, él hipotecó la casa por un McDonald's. Cuando no existía McDonald's, hoy día tú dices, hoy hipotequemos la casa por McDonald's, uno más o menos razona un negocio, pero cuando no, McDonald's no era nada. Pero él no fue capaz de perdonarla. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que cuando nosotros cumplimos nuestros sueños, pero no conseguimos perdonar, no disfrutamos el sueño. Podemos tener todo lo que quisimos, podemos tener la tremenda casa, el tremendo auto, quizás una carrera universitaria, pero si no lograste perdonar, eres infeliz igual. Por lo tanto, el mensaje anterior se llamaba sueña, perdona y continúa. José entendió que él tenía que perdonar de lo contrario él no iba a poder disfrutar el sueño que estaba viviendo siendo el segundo o el gobernador a cargo de todo Egipto. Ahora, cuando él perdona, Faraón, y usted sabe que los soldados y todo esto son copuchentos, y los egipcios también eran copuchentos. Resultó que este hombre llegaron al faraón y dijeron, Faraón, ¿sabe qué? José tiene la mansa escoba allá adentro. ¿Qué pasó? No, hay una novela. Mire, él le tiene mal a los hermanos, porque los hermanos eran malos con él cuando chico. Y lo vendieron. ¿En serio? Sí, por eso llegó José aquí a Egipto. Pero José, que también se estaba desquitando con ellos, y en estas versiones de los soldados, habían soldados a favor de José y soldados a favor de la familia. Algunos a favor decían de José, sí, hay que agarrarlo. José, latiguémoslo harto. Por el otro lado estaba el otro y decía, ay, qué malo José, ¿cómo no perdona? Mira, pobres hermanitos. Y estaba esto y llegó a oídos de el faraón. El faraón le dice a José, ven para acá. ¿Perdonaste a tu familia? Sí. Yo te quiero mucho, José, porque has sido fiel, porque has sido bueno. Te voy a decir, anda a buscar a tu padre, pídelo que lo traigan acá y vénganse todos a vivir aquí. Aquí yo les voy a dar tierra, les vamos a dar trabajo, les vamos a pasar de nuestra comida como que fueras tú. Porque mi agradecimiento es tan grande contigo, José, que queremos entregar ese agradecimiento también a tu familia. José, al ver esto, manda a llamar al padre. Los hermanos van a buscarlo, le dicen por primera vez a Jacob, al padre de José, José está vivo. Dice la Biblia que José lloró mucho, y cuando esto le dice, José todavía vive, Génesis 45, 26, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó, debe ser verdad, mi hijo José estaba vivo. Está vivo, tengo que ir a verlo antes de morir. Empaca sus cosas, le dice sí, y no solamente lo vas a ir a ver, él quiere que te vayas a vivir con él, quiere llevarte a vivir a la casa. Lo bueno de todo esto es que Jacob era viudo, no tenía la esposa. Entonces la esposa de José no estaba invitando solamente a Jacob, no a la suegra a la casa. Entonces iba a estar todo en paz en Egipto y todo iba a funcionar bien. Y resulta que en el verso 29 dice, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén.
Y dijo para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, dice la Biblia que corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente Jacob le dijo a José: ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque primero quiero cerrar la historia que venía contando hasta ahora para que vean cómo es el the end de esta película. Es feliz, se perdonan, se aman y viven felices el resto de su vida José, sus hermanos y su padre. Pero José, que ya estaba anciano, se hizo amigo de Faraón, dice la Biblia también. Antes de morir, deja un escrito, hay un capítulo en la Biblia en el cual él habla de todos sus hijos y le deja como una cartita, como dicen los venezolanos, una cartica. Y le dice: yo le voy a dejar, ¿cierto? Querido Keno, te amo mucho, hijo, has sido siempre bueno conmigo. Y le escribe una cosa a cada uno. Hay algunos hermanos que eran 2 frases y se notaba que a lo mejor ahí no le tenía mucha preferencia, pero a José le declara así un texto. Y es un texto tan enriquecedor que vamos a hablar un poquito de ello, porque fíjate lo que te quiero decir acá. Lo primero que parte diciendo él, dice: José es la cría de un burro salvaje. Hasta ahí yo no sé si es bueno o es malo lo que le está diciendo, pero eso dice. Cuando continúa, aclara la primera frase. Dice: la cría de un burro salvaje junto a un manantial. Un burrito, hijo de otro burrito, que estaba tomando agua en el río. ¿Es bueno o malo? No sabemos. Uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. O sea, era un burrito que estaba tomando agua, pero que estaba por sobre el resto, estaba en un monte, estaba arriba, en lo más alto de la tierra, mirándose a los demás. Entonces era bueno. El mensaje que comenzó a decir Jacob de José era bueno. Y dice el verso 23, los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. ¿Y no fue esa la vida de José? O sea, este cabro era especial. Nació, ¿usted ha visto a esa gente que nacen con ganas de comerse el mundo? Nacen y lo primero que hacen cuando salen de la panza de la mamá, abren los ojos y son despiertos, empiezan a mirar, observan, son analíticos, detectan oportunidades. Ese era José. Pero ese José fue atacado ferozmente. ¿Cuántos aquí conocen a Marcelo Bielsa? ¿Conocen a Marcelo Bielsa, no? Yo sé que por ahí anda un argentino, ¿cómo no la va a conocer? Ahí hay un argentino y futbolista. ¿Conoces a Marcelo Bielsa, no? Bueno, aquí en Chile queremos mucho a Marcelo Bielsa y a los argentinos también. Bueno, a algunos de los argentinos, no todos, algunos. La mayoría. Resulta que Marcelo Bielsa una vez dijo una frase. Usted sabe que él tenía frases como de grandes pensadores, ¿o no? Dijo: no se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería extrañarnos, ya que la injusticia es muy común. O sea, no te preocupes si lo que estás haciendo bien de pronto no está dando fruto o no te ganaste el primer lugar. Porque la injusticia en la tierra reina, es así. Sin embargo, pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos, porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Lo que pasa es que José se convirtió en el segundo más grande de Egipto sin ser egipcio, siendo un esclavo. Cualquier otro egipto tenía ventaja sobre él en esa carrera de ser uno importante en Egipto, teniendo todo en contra. Pero para poder lograrlo tuvo que recorrer un proceso en el que lo acusaron falsamente, en que lo vendieron como esclavo, que no vio más a sus hermanos, ni a su padre, ni a su hermano menor Benjamín, en el cual estuvo preso injustamente varios años,
para poder llegar a eso. Y a mí me lleva a un pasaje en la Biblia que a mí me encanta, que está en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Dice, te llevaré al desierto para volverte a enamorar. Y yo me imagino a Jesús hablando al oído de José en ese tiempo. José mirando al cielo, de pronto reclamando y diciendo, Dios, ¿por qué estoy acá? Me prometiste que iba a ser rey, que iba a ser mejor que los demás. Y me tienes metido en un calabozo. Y él le dice, José, te llevo al desierto porque te quiero volver a enamorar. Es como, ¿has escuchado la frase? No sé si los extranjeros que hay aquí conocen la frase, ¿quién te quiere te aporrea? Los chilenos, los extranjeros no lo conocen, ¿no? ¿Sabes lo que es aporrear? Golpear, ¿sí? Estamos bien. Okay, aquí ya vamos a tener que ser más transversales en español. Entonces, quien te quiere te golpea. Quien te quiere también te hace sufrir. Bueno, Dios y Jesús, cuando nos quieren enseñar, muchas veces requieren golpearnos para hacer que podamos continuar en ese proceso. Es por eso que más adelante, luego de Oseas, ¿cierto? Nosotros tenemos tres formas que comúnmente Satanás nos engaña cuando estamos en este proceso. Primero, él nos exalta nuestra debilidad, provocando que nos sintamos menos. Es por eso que él dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y es que cuando Satanás te dice, no te creas el cuento porque tú eres menos, él dice en el libro de Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y cuando tienes miedo a emprender, a trabajar de más, a que tus compañeros te hacen bullying, a que no vas a lograr conseguir titularte de la universidad, la Biblia te dice, cuando Pablo dijo en Filipenses, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lo segundo que Satanás usa para podernos engañar es que él exalta nuestro pasado probablemente complejo, probablemente tortuoso, para hacernos dudar del futuro. Y es por eso que la Biblia en 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. No, es que pastor, si usted supiera todas las cosas que yo hice antes, no las sabe ni mi esposa. Vamos a hacer una serie de lo que callamos los hombres, en algún momento. Pero es que a Dios no le importa. No me importa, dice, porque eres una persona nueva. Exaltación incluso de la duda actual para temer incluso del presente. Pero Filipenses, el apóstol Pablo dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Y es que cuando la Biblia dice que nosotros somos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo, ni siquiera se cumple aquí. ¿Cuándo vas a ser hecho 100% conforme a la imagen de Cristo? ¿Cuando venga el Señor? ¿Alguien dijo? No sé. ¿Sí? En la segunda venida. Cuando nuestros cuerpos, dice la Biblia, que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser glorificados. Vivimos en un proceso de santificación, en un proceso en el cual vamos creciendo, pero eso no concluye hasta que nuestro cuerpo es glorificado, donde no hay más dolor, donde no hay más maldad, donde no hay más tentación, donde no hay muchas cosas más, entre eso la suegra. Pero luego continúa y dice, pero su arco, hablando Jacob de José, cuando continúa en este relato de él, de que lo había pasado mal, ¿cierto? Y le habían disparado, voy a repetir esa parte, dice, los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso, sus brazos fueron fortalecidos,
por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. O sea, lo que está diciendo es que a pesar de que no le estemos pasando bien, tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que resistir, porque en algún momento eso se va a lograr. Y por eso que 2 Corintios capítulo 3 dice, estamos seguros de que todo esto es debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, porque nuestra aptitud proviene de Dios. Y es que José se mantuvo firme, y dice la Biblia que mantuvo su arco tenso por la facultad que Dios le dio de mantenerlo tenso. Porque le dijo, hey, descansa en mí, yo soy quien puede hacerlo. Por eso que Proverbios capítulo 3, verso 24 dice, al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Cuando Jacob continúa hablando a José, dice así, que el Dios de tu padre, José, estoy muriendo, probablemente ya no me vas a volver a ver, pero que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen todas las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que son estas bendiciones, descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Y esta es la primera vez que Jacob, padre de José, reconoce cumplido el sueño de José. Dice, quien es príncipe entre sus hermanos. Y yo puedo entender, ¿sí? Muchas veces la cabeza de José. Porque este José, el mismo padre lo había regañado tiempo atrás porque no creía en su sueño. José, ¿estáis seguro que incluso yo y tu madre nos vamos a inclinar frente a ti? Ese mismo padre, con los años, dice sí. Dice sí, príncipe de sus hermanos. Y yo quiero terminar con esto. El libro de Génesis está plagado de historias hermosas que nos narran y nos muestran la confianza que nosotros tenemos y debemos tener frente a Dios. Y hay un pasaje que le habla, ¿cierto?, en el libro de Isaías a Jacob, dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor. ¿Quién te creó, oh Israel? El que te formó, dice. O sea, te va a hablar ahora. No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. ¿Y cuántos aquí alguna vez habían escuchado este mensaje? Este pasaje habla de que Dios te conoce por tu nombre, de que Él pagó tu rescate, que está pendiente de ti, no importando lo que estés pasando, porque para Él no eres un paciente más, no eres ese paciente que está en la urgencia y llega el doctor y la enfermera le dice, el paciente del box 5 tiene un tajo en la cabeza y tú estás ahí sentado y eres el paciente del box 5. Él te conoce por tu nombre. Carlos, Andrea, Esther, Lenin, Italia, y por muy confuso que pueda ser tu nombre, Él lo conoce. Pero el pasaje sigue y no termina ahí. O sea, dice, te conozco de memoria, te cuido y te protejo, pero escucha esto. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo.
Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Está diciendo Jesús, está diciendo Dios en la Biblia que no lo vamos a pasar mal. Claro que no. Él está diciendo, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por las llamas. ¿Te va a tocar momento de pasarlo mal? Claro que sí. Pero Él te promete que no te ahogarás y Él te promete que Él va a estar contigo. Y es que no es lo mismo, porque a veces se predica el evangelio de que cuando llegas aquí todo va a ser perfecto. De que cuando tú llegues aquí, si tú das tu donación en el tarrito que van a pasar, Dios te lo va a multiplicar y te va a hacer rico. No inviertas en nada más, solo da. Regala tu auto que va a ser el doble mañana. Entrega tu vida que Dios va a hacer que no llores nunca más. No es así. Vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el fuego, pero Él va a estar contigo. Pues yo soy el Señor, tu Dios. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya. Y cuando Dios habla esto, escucha bien, te repito, entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya. ¿De qué está hablando? ¿A quién entregó Él? Porque en el fondo lo que dice, tuve que elegir entre tu vida y la de otro, y preferí la tuya y entregué la vida de Él para que tú vivas. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús. Y es que tú puedes ver la figura de Jesús a través de todas las Escrituras. Él dice, yo entregué a mi Hijo amado por amor a ti. ¿Será que después de haber entregado a mi propio Hijo puedes confiar en mí? ¿Será que después de haber derramado su sangre en la cruz del Calvario por ti, por amor a ti, será que puedes confiar? Cambié la vida de ellos por la tuya porque eres, escucha bien, muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y es que en la vida nos pasan cosas de las cuales probablemente no somos responsables, amigos. Pero es que frente a una misma situación, frente a un padre maltratador, frente a un padre alcohólico, las personas reaccionan de forma distinta. Frente a un mismo padre alcohólico hay hijos que dicen, yo soy alcohólico porque mi padre lo era. Y hay hijos que yo conozco que no prueban una gota de alcohol porque dicen, yo no quiero ser como mi padre. ¿No es así? Frente a un padre abusador con su madre, hay personas que dicen, yo no le toco un pelo a mi esposa porque yo tuve un padre abusador. Y hay otros que le sacan la mugre a su esposa porque dicen, es culpa de mi papá porque él me enseñó así. Y es que frente a un mismo estímulo, las personas se comportan de forma distinta. Pero esa sangre de Jesús que Dios entregó en reemplazo por la nuestra, nos da el poder de reaccionar de buena forma. Una persona saca la mejor parte de sí, de ese obstáculo, y la otra desata lo peor de sí, justificándose con la realidad que le tocó vivir. La pregunta es, ¿cuál de las dos vas a ser tú esta tarde?